La fuerza laboral de una sociedad determina su crecimiento. Sus habitantes crecen, estudian, se capacitan y se transforman en personas capaces de producir productos y servicios para el bien general de la sociedad en la que viven. Pero ¿qué pasa cuando alguno de ellos se enfrenta con un riesgo que lo puede dejar afuera de ese esquema productivo? Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral, más de 2,3 millones de muertes por año. La carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud en el trabajo se estima en un 4% del Producto Bruto Mundial. El 15% de la población mundial padece alguna discapacidad y alrededor del 80% está en edad de trabajar. 830 millones de mujeres en el mundo carecen de protección de maternidad adecuada. El 3% de los trabajadores a nivel mundial tiene problemas con el alcohol o con las drogas. En la actualidad, hay 232 millones de migrantes internacionales en el mundo y la mayoría de ellos está en edad productiva. Trabajadores en riesgo. Buscar soluciones es parte de la tarea. En el mundo hay 232 millones de trabajadores migrantes. Son hombres y mujeres que, lejos de sus lugares de nacimiento, contribuyen al desarrollo de la economía del país en el que residen. Personas que además envían remesas de dinero y, en muchos casos, adquieren nuevas capacidades laborales. Sin embargo, el vínculo entre trabajo y migración es un problema en casi todas las sociedades. La República Argentina resulta un escenario ideal para desarrollar el planteo. Según un relevamiento de la Organización Internacional del Trabajo, el pico migratorio se dio en 1914, donde el 29% de la población total eran extranjeros y en el último censo, en 2010, los inmigrantes eran solo el 4,5% de la población. Sin embargo, según el mismo estudio, el incremento de migrantes de países limítrofes y de Perú fue inversamente proporcional. A medida que bajó el porcentaje de extranjeros, subió la cantidad de personas que ingresaban desde Sudamérica, y quizás esta realidad explique parte del problema. Nací en Perú, en Lima. Vine a estudiar en el año 89, cuando tenía 24 años. Sí, elegí la Argentina porque a través de un amigo que ya estaba estudiando acá, bueno, tuvimos conversaciones y bueno, ahí me enteré de la educación, o sea, del nivel educativo que tenía la Argentina. ¿Sí? Yo estaba estudiando en ese momento psicología en Perú. Siempre quise estudiar medicina, así que bueno, lo vi como una oportunidad de concretar aquel deseo. Yo vine solo, no conocía a nadie, así que los primeros días fueron duros. Sí, era ir por las calles y saber que no iba a encontrar ninguna cara conocida, ningún rostro conocido. Sí, lo otro bueno, fue adaptarme a cómo se vive, ¿sí? a tomar un colectivo. No es que no supiera tomar un colectivo, pero bueno, conocer los recorridos y eso. Pero bueno, uno poco a poco va conociendo en el transcurso del tiempo, va conociendo gente, se va haciendo a los modos y a las costumbres de acá de la Argentina. Argentina es un país en el cual recibe muchísimas migraciones de América Latina, ¿no? Es decir, recibe de todos lados, pero fundamentalmente de los países limítrofes. Es decir, bueno, no veamos, los de Uruguay no se cuenta porque somos como los mismos, ¿no? Ahí no hay discriminación y un uruguayo no tiene ninguna dificultad al momento de conseguir trabajo con respecto a un argentino. Pero un paraguayo, un boliviano, un peruano, aún un brasilero, que nosotros consideramos como más pintorescos. Lo otro, hay una condición racial muy fuerte, connotación hoy tienen dificultades mucho mayor al momento de incluirse en un mundo laboral en Argentina que otros, ¿no? Es decir, vos tenés un uruguayo, un argentino frente a un paraguayo, frente a un boliviano, frente a un peruano, tienen muchas dificultades.
Según el estudio Migraciones Laborales en Argentina, presentado por OIT durante el 2015, el 73% de los inmigrantes provenientes de Sudamérica se radican en el área metropolitana de Buenos Aires, la zona integrada por la capital federal y los 24 distritos que la rodean. Algunos expertos señalan que esta concentración le da mayor visibilidad frente a una sociedad que aún conserva comportamientos discriminatorios y eso hace que el problema se magnifique. La discriminación por nacionalidad dentro del ámbito laboral sin duda es una de las mayores discriminaciones que nosotros vemos hoy en día, por varios motivos. Fundamentalmente porque se trata de una discriminación producto de la irregularidad sobre la cual se construye el vínculo laboral, ¿no? A partir de la irregularidad en general que presentan determinadas personas migrantes respecto a su documentación, se genera una especie de vínculo que es bastante perverso, yo diría, porque en definitiva lo que muestra es la explotación a la cual son sometidos los migrantes para poder realmente incorporarse al mundo del trabajo. Y realmente eso hace que existan lo que todo el mundo conoce como es la trata, digamos, la trata laboral, todo el mundo conoce lo que son los talleres clandestinos y sobre eso el Estado trabaja fuertemente, primero porque se ha tratado de regularizar la situación documental de todas estas personas. En la Argentina en los últimos años se ha llevado adelante lo que se conoce como el programa Patria Grande, que regulariza la situación documental de todas esas personas migrantes. Y a partir de esa regularización lo que se puede es mejorar la condición laboral de esas personas, tratando de que cumplan con todo aquello que cualquier trabajador debe tener, que tiene que ver con todos los aspectos de la asistencia social y registrales y demás. Según la última encuesta hecha por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el 30% de las personas consultadas considera que la desocupación se debe a la incidencia de los trabajadores extranjeros en el país. Sin embargo, los hechos parecen demostrar lo contrario. El primer dato es saber realmente cuántos inmigrantes sudamericanos hay en la Argentina en comparación con la población total. Siempre existió en toda la historia, ¿sí?, registrada de Argentina, una constante migración de países limítrofes. Históricamente, desde que tenemos los primeros datos censales en 1869 y después en 1895, la población migrante limítrofe, ¿sí?, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, representó entre el 2 y el 3% de la población de Argentina. ¿Sí? Se mantuvo constante, es como una ley estadística. ¿Sí? Ya desde 1869 hasta el 2001 fue así. No bajaba del 2%, no superaba el 3%. En el 2010 superó por poco el 3% de la población, era 3, algo. Y es muy interesante, esa migración ha sido totalmente invisibilizada. Cuando hablamos de migrantes en Argentina nos imaginamos eso. Los barcos, los abuelos, italianos, españoles, rusos, alemanes, etcétera, etcétera. No, Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay, etcétera. En la década de 1990, la Argentina tuvo uno de los porcentajes más altos de desocupación de su historia, y fue en ese periodo cuando los trabajadores migrantes comenzaron a ser mal vistos. Pero cuando los investigadores intentaron comprobar la incidencia de los extranjeros en el nivel de desocupación, llegaron a la sorprendente cifra de 1% de incidencia sobre el índice oficial. Cabe resaltar un gran trabajo de Alicia Maguid, es una demógrafa importante, una especialista en migraciones, y ella desde el INDEC de aquel momento determinó que la incidencia de los migrantes limítrofes en el mercado de trabajo en Buenos Aires llegaba solo a un punto porcentual. Supongamos que en aquel momento la tasa de desocupación era del 20%, aún con una hipótesis muy fuerte de participación, de ocupación de los migrantes limítrofes en el mercado de trabajo,
si no estuvieran todos esos migrantes, la tasa de desocupación bajaba al 19%. O sea, no determinaba en absoluto el gran fenómeno de deterioro de las condiciones de trabajo de aquel momento. Creo que dentro del ámbito laboral el tema migratorio es no solamente discriminatorio, a mi entender, sino también genera una especie de psicosis y de perversión dentro de nuestra sociedad, ¿no? En donde, por un lado, yo exploto al migrante, le saco todo lo que necesito, pero lo incorporo, o sea, pero lo incorporo porque lo puedo incorporar en inferioridad de condiciones. Termino en el 2001, en marzo. Tenía que optar por el examen de residencia. Me anoté, ¿sí? Logré un puesto como concurrente de cirugía general en este hospital. ¿Sí? Así que fue ese el motivo por el cual, bueno, habiendo conseguido un puesto para hacer una especialidad, que prosigo acá en lugar de volver a mi país. ¿Sí? Ya tenía una hija, estaba casado. Sí, así que bueno, fue todo seguir una especie de camino que ya se venía trazando delante mío. La estigmatización del trabajador migrante también está dada por el área laboral en la que la mayoría de ellos se desempeña. Por ejemplo, en el caso de los extranjeros provenientes del Paraguay, 4 de cada 10 trabajan en la construcción, un porcentaje alto si se lo compara que la relación entre los argentinos es de 1 a 10. Sin embargo, en ese caso, la inserción se debe a la especialización con la que cuentan los inmigrantes paraguayos, ya que en su país la autoconstrucción es muy habitual, algo que también, por cuestiones culturales, se replica en el caso de las mujeres paraguayas, pero que sin embargo las condena al estancamiento social. 6 de cada 10 mujeres que llegan a la Argentina desde el Paraguay trabajan como empleadas domésticas. Según las actividades que se realizan, están muy asociadas algunas a las inmigraciones, ¿no? Porque hay habilidades propias también de algunos inmigrantes, por ejemplo, en lo que es las actividades de la construcción, las actividades de yesería, de yesero, que es un trabajo de calidad, es muy bien desarrollado por toda la comunidad de inmigrantes bolivianos, porque lo realizan mucho en su tierra. Lo que es actividades de construcción y de pintura en general, actividades propias de la comunidad de paraguayos, ¿no? Lo que es las actividades del trabajo de la tierra, en las huertas, que pueden ser propias, comunales, o que están trabajando en relaciones de dependencia, lo que son también todas las migraciones bolivianas, ¿no? Y también en estos casos como una cadena de comercialización también de las frutas y de las verduras. Y en estos casos, bueno, ahí hay como una asociación también que se retroalimentan un poco las actividades de los inmigrantes con esta condición más endeble que tienen los inmigrantes en todos los lugares del mundo, ¿no? Donde son personas que están más propensas a las actividades precarizadas, donde muchas veces no cuentan tan automáticamente o tan rápidamente, aunque ellos quieran, por supuesto, con la legalización y la documentación para trabajar, y muchos empleadores, bueno, se abusan de eso, teniéndolos en actividades más precarizadas, donde no están registrados y donde a corto y largo plazo van a tener problemas en el sistema laboral. Para evitar la precariedad laboral, el Estado desarrolló una serie de disposiciones que regulariza la permanencia de los trabajadores extranjeros en el país. Tiene acuerdos de coparticipación con los países limítrofes y en los últimos años, cerca de 1 millón de extranjeros accedieron al Documento Nacional de Identidad, que le da los mismos derechos laborales que a cualquier ciudadano. Pero la presencia del Estado en el control del trabajo formal con extranjeros aún debe intensificarse. Según datos recolectados por la OIT en el año 2013, solo el 32,7% de los trabajadores migrantes tiene trabajo formal, mientras que en el caso de los argentinos, la cifra se eleva al 52,9% del total de los hombres y las mujeres en edad de trabajar.
Por razones lógicas, los trabajadores migrantes siempre se encuentran con mayores dificultades que los nativos, pero las razones que originan todo este conflicto parecen estar ligadas exclusivamente a cuestiones subjetivas de los habitantes del país que los recibe. En Argentina, en el récord de desocupación que se vivió durante la década del 90, en ese momento se hablaba de la mano de obra barata que llegaba de países limítrofes como uno de los detonantes de la falta de empleo, pero la incidencia era entonces de solo el 1%. En realidad uno va haciendo un círculo de amigos, ¿sí? Un círculo de amigos, círculos de estudio, uno se junta y poco a poco se va integrando. No tuve oportunidad digamos, algún inconveniente en ese respecto, ¿sí? No sé, quizá es porque uno se mueve en otro círculo, ¿no? En un círculo donde, digamos, intelectualmente hablando es otro. Quizá a otro nivel podría ser, pero no tuve inconvenientes con respecto a eso, ¿sí? Es más, yo recuerdo el día que me recibí, ¿no? El día de la entrega de títulos, se hizo una ceremonia en el aula magna de la facultad y bueno, cuando escuché el himno argentino sentí una emoción muy particular, ¿sí? Muy particular, a pesar de no ser mi país, pero sentí algo muy especial. Los migrantes nos dan esa otra cara de la moneda, ¿sí? Van a tener una visión por lo general muy optimista porque el contraste, el punto de referencia es las posibilidades que tienen en sus lugares de origen, ¿sí? Un acceso como constructor o otras actividades con poca especialización, con niveles salariales muy bajos. Y en el caso de las domésticas, incluso la diferenciación salarial está marcada por ley, ¿sí? En Paraguay las trabajadoras domésticas tienen como salario de referencia el 60% del salario mínimo, ¿sí? Están discriminadas institucionalmente. Hay proyectos de ley de cambio, pero hoy por hoy esa es la realidad que tienen. Según un estudio de la OIT sobre la inserción laboral de los trabajadores migrantes sudamericanos en la Argentina, entre los años 2002 y 2014, el empleo registrado formal se incrementó un 123% entre los extranjeros y, por el contrario, un 81% entre los trabajadores nativos. Si tenemos en cuenta que los inmigrantes conforman el 4,5% del total de la población en condiciones de trabajar, el índice de aporte económico, aunque no se conozca, se presume importante. Sin contar que los migrantes no registrados tampoco están exceptuados del pago de impuesto al consumo, como puede ser el IVA. En cualquier caso, el aporte económico que los trabajadores migrantes realizan para el país al que se integran sigue siendo alto. Sin embargo, aún existe un alto nivel de desprotección del trabajador migrante, y en muchos casos, la trata laboral se apodera de ellos. Son muchas veces, desgraciadamente, muchos objetos de trata, víctimas de trata laboral. Víctimas de trata laboral que puede muchas veces ir unida a la trata de personas, pero la trata laboral donde vienen que van a conseguir un muy buen trabajo y después terminan en estos talleres clandestinos o terminan siendo red de casas de familias que le sacan los documentos, le hacen trabajar por hora, le tienen que dar el salario a ellos. Es decir, en lo que hace a muchas industrias, a lo que hace que son trabajos clandestinos y lo que hace al trabajo rural, todavía hoy tenemos grandes bolsones de trabajo casi esclavos que la mayoría son compañeros, son trabajadores paraguayos, bolivianos, fundamentalmente, y algunos peruanos, y en lo que es el corredor andino, chilenos, al sur fundamentalmente, ¿no? Los peores trabajos lo hacen ellos, pero fundamentalmente también hay que destacar que en muchos casos están en condiciones de casi de esclavitud, ¿no? Es decir, de trata de personas en lo laboral. Realmente los migrantes son muchas menos personas de la cantidad de la gente imagina, ¿sí? Si le preguntamos a cualquiera cuántos paraguayos
Ahí en Argentina podemos escuchar hasta que nos digan 3 millones. Paraguay tiene 6.700.000 personas. ¿Sí? Es suponer que casi la mitad de Paraguay estuviese en Argentina, lo cual es inverosímil. Hay un paper con el cual he trabajado esto que se llama las cifras imaginarias de la migración limítrofe. Y ahí levanto varios testimonios que hablan de 1 millón de paraguayos en Argentina. Los líderes de la colectividad paraguaya dicen somos 1 millón de paraguayos en Argentina. Hasta autoridades dicen hay 1 millón de paraguayos en Argentina, y realmente no. En el 2010 había 550.000 migrantes paraguayos en Argentina. ¿Sí? Y eso es muy importante, porque si quienes toman las decisiones a todo nivel, ¿no? Autoridades nacionales, sindicatos, cámaras empresarias y demás, piensan el fenómeno en términos de 1 millón, 3 millones, y no de 550.000 totales, de los cuales una fracción de ellos trabajan, van a errar en el diseño de las políticas, en la implementación de programas, en las reglamentaciones y demás. La cantidad de trabajadores migrantes en la Argentina está claramente dominada por personas que llegan desde Sudamérica, que se especializan y que incluso llegan a un nivel de desarrollo como para formar sus propias organizaciones profesionales, como la Asociación de Médicos Peruanos. En general la relación médico-paciente es buena, siempre que uno demuestre un buen manejo en ese sentido. A ver, muchos pacientes aprecian y preguntan, ¿usted es extranjero? ¿Pero por qué lo preguntan? No, digo, sí, soy extranjero. ¿Y por qué? No, porque atiende de otro modo. Sí, esa es la respuesta muchas veces, ¿no? No sé, yo en mi práctica en particular les explico a los pacientes la dolencia, si es necesario hacerle un dibujo, se les hace, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Transferirle ese conocimiento, ¿sí? Y en ese proceso el paciente acepta, ¿sí? Acepta que está hablando con alguien en quien puede confiar, en el que puede entregarle su, digamos, su salud, por decirlo de algún modo. La integración de trabajadores y profesionales extranjeros a la vida económica de un país está directamente relacionada con las oportunidades de ser un residente legal. En la Argentina, durante décadas, se sostuvo una reglamentación sancionada en 1981 durante el gobierno dictatorial. Después de 2003, se discutió una nueva ley que fue sancionada con el apoyo de todos los sectores políticos. Es una ley migratoria pro derechos de los migrantes, o sea, con gran énfasis en los derechos humanos y el derecho a migrar. Esa ley se reglamenta posteriormente con el programa de regulación migratoria Patria Grande, sí, más conocidos por todos nosotros, que establecía los pasos que tenían que seguir los migrantes para poder acceder a su documentación. O sea, básicamente con el documento de origen ¿no? propio, creo que se les pedía un certificado de nacimiento y un certificado de antecedentes policiales para aquellos nacidos en Sudamérica, no solo en los países limítrofes, ya podían acceder a la residencia precaria y a partir de ahí acceder a la residencia temporaria y permanente. Eso para la ley argentina implica también poder acceder con quil o quit a relaciones laborales formales, ¿sí? Por lo tanto, es una primera y gran barrera ante vinculaciones laborales de explotación. Nos encontramos con otra persona que proviene de otro lugar y no estamos tan seguros de cómo manejarnos, ¿sí? Esta sensación a escala micro la tenemos también a escala macro, ¿no? Y nos interpela diciendo, bueno, ¿cuál es el lugar que le estamos dando a los migrantes? Si se le pregunta a la gente, el 30% cree que los extranjeros le quitan el trabajo a los nativos. Sin embargo, a lo largo de todo el programa, hemos visto cómo, en muchos casos, los extranjeros hacen trabajos que otros no quieren hacer. Hemos visto cuál es el aporte real a la economía en general e incluso que son solo el 4,5% de la población y que en épocas de desocupación alta apenas incidían en un 1% en el índice oficial.
La discriminación al extranjero se vacía de contenido solo mirando la realidad. Y cuando los trabajadores están en riesgo, encontrar soluciones es tarea de todos, sea donde sea que hayan nacido.